Bueno, conmigo el ex canciller, ex ministro de Estado y sobre todo director de la Autoridad del Agua, exdirector de la Autoridad del Agua, o proponente de la Autoridad del Agua, Rómulo Rux, precandidato presidencial. Rómulo, primero, este proceso de paz colombiano pareciera que los países vecinos, tanto Panamá como Ecuador, sobre todo los que hemos sufrido de este flagelo de las FARC, hemos sido los grandes convidados de piedra en un proceso en el cual Panamá pierde ese rol internacional que tuvo durante muchas décadas de convertirse en el gran mediador o en el gran facilitador de acuerdos de este tipo. Buenos días, Fernando. En efecto, nosotros estamos, Fernando, frente a un proceso de paz que todos necesitamos, todos queremos. Yo creo que Panamá es positivo si ese proceso realmente se lleva adelante y se lleva a feliz fin. Sin embargo, como tú sabes, hace unas semanas atrás el presidente Santos inclusive en su discurso ni siquiera mencionó a Panamá como uno de los países a los cuales le da las gracias por haberse llevado adelante el proceso como se había llevado hasta ese momento. Correcto. En ese momento todos pensaban que iba a ganar el sí. Y para sorpresa de muchos, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional, ganó el no. Eso no significa que los que votaron no están en contra de la paz. Al contrario, también están a favor de la paz, pero no bajo los términos y condiciones del acuerdo al que se llegó. Y desde mi punto de vista, Fernando, ahí lo que hubo fue una falla de parte del presidente Santos de pretender que él podía llevar adelante un proceso tan importante como ese, dejando a un lado a rivales políticos, dejando a un lado a personas que porque no tenían la misma visión política, entonces no iba a conversar con ellos y se ha visto obligado ahora a sentarse en una mesa a conversar con Uribe, que era quien liderizó el no, para entonces ahora tratar de componer algo que yo digo que empezó mal y lo que empieza mal termina mal. Hay muchas lecciones que nosotros podemos leer de este proceso colombiano, perfecto. Es decir, desde el propio origen de la guerrilla, con esa gran masa de excluidos colombianos que no tenían otra forma de hablar que no sea las balas, hasta un proceso en el cual tú crees que siendo presidente es como si fueses un rey por tu periodo presidencial, ¿sabes? Olvidándote también o reiterando esa exclusión a personas dentro del panorama político. Eso precisamente es parte de lo que te comentaba anteriormente, Fernando, y es algo que lo que nosotros debemos aprender como país también. Yo lo he dicho, aquí en Panamá nosotros necesitamos un diálogo para arreglar muchos de los problemas que estamos viviendo. Este país, como sabes, está retrocediendo económicamente, está incrementando el desempleo, la salud, educación, agua potable, transporte público. Fernando, nosotros necesitamos que en este país se dé un diálogo. Nosotros necesitamos que en este país las cosas se empiecen a enrumbar para que el panameño tenga la esperanza de que va a tener soluciones a sus problemas y ahora mismo no las está teniendo. Pareciera que, es decir, como nunca antes, los panameños estamos viviendo en una sociedad dual. Y una sociedad dual en el cual pareciera que el gobierno tiene un plan y anda en una dimensión totalmente distinta al hombre de la calle. Y uno de los temas que más está afectando a los panameños, que al fin, pues parece que el gobierno se dio cuenta, es el problema de la seguridad. El presidente llama hoy a un gabinete extraordinario para tocar específicamente el tema de seguridad. ¿Llegará algo esto? Bueno, Fernando, dijiste algo que es muy importante. Este gobierno anda por un lado y el pueblo anda por otro. Yo no creo que este gobierno ha tenido la capacidad de entender la realidad de las necesidades que está exigiendo el pueblo panameño. El tema de seguridad es solamente un ejemplo. ¿Cómo el presidente va a decir que la inseguridad es parte de la vida del país y que hay que ser tolerantes? Eso ve y díselo a una persona que fue víctima, a una persona que le han matado, a un familiar. Dile que sea tolerante y dile que eso es parte de la vida. Eso es un irrespeto. Yo creo que eso merece hasta disculpas con la sociedad panameña, con las personas que han sido víctimas de la inseguridad, de que se les esté diciendo que sean tolerantes y que eso es parte de la vida. Este gobierno tiene que enrumbar en el tema de seguridad. Yo me alegro que lleven a cabo ese gabinete, pero me temo que eso sea parte de una estrategia para mandar un mensaje de que se está haciendo algo para contrarrestar lo que ellos llaman la percepción.
Pero aquí hay una realidad en el tema de la inseguridad. Aquí hay una realidad en el tema de la salud. La salud está en coma, Fernando. Aquí no hay medicamentos. Aquí no hay servicio que se merecen los panameños. La Caja del Seguro Social va a colapsar. En todos sus programas. En todos sus programas. Y no se está haciendo el trabajo. No se le da la atención al pueblo que requiere. El tema de seguridad ya tiene a la gente harta y los comentarios que se hacen sobre el tema de que esto es algo de percepción, que son tuiteros, que los medios están obsesionados, eso es inaceptable. Para la persona que ha recibido, que ha sido víctima de ataques, de robos, de hurtos, que le han matado a familiares, esto es inaceptable, Fernando. Nosotros no podemos seguir viviendo con un gobierno desconectado de la realidad que está viviendo el panameño. ¿Tú crees que el cambio de directiva en el partido panameñista haga que el partido se convierta en una especie de toma tierra del gobierno? Yo espero que con el cambio en la junta directiva del partido panameñista se empiece a entender desde el punto de vista político las realidades de los panameños, que hagan que el gobierno salga de la burbuja en la que está, en donde pretenden que nada pasa, que todo está bien, que la seguridad anda bien, que la economía está perfecta, que se están generando empleos, y eso es falso. Entonces nosotros tenemos que mandar un mensaje de que el presidente y el gobierno tienen que entender la realidad, porque si tú no reconoces que hay un problema, si tú no reconoces que no estás haciendo tu trabajo, nunca vas a tomar las medidas necesarias para corregir el rumbo, para empezar a hacer las cosas que tienes que hacer. Y el problema que tenemos ahora mismo es que este presidente y este gobierno no entienden la realidad y pretenden que todo está bien y que todo es percepción y le quieren echar la culpa a los medios de comunicación y piden tolerancia y dicen que esto es normal en la vida del país. Y eso no puede ser. Nosotros como panameños nos merecemos más que eso. Merecemos un gobierno que no esté ausente, merecemos un gobierno que esté realmente dando soluciones, que enfrente los problemas de seguridad, de agua potable, de salud, de educación, de transporte público. Aquí los tranques cada vez están peor. Bueno, si vives hacia La Chorrera, realmente... Para La Chorrera y también para Panamá norte, Este y en la parada de San Isidro. Dice que Panamá Norte es horrible, lo Fernando, peor. Horrible. Pero todo eso, es decir, a mí alguien me dijo, nadie en el gobierno va a aprender o va a saber lo que cuesta llegar del oeste a Panamá hasta que alguien importante del gobierno no vive en Arreján o La Chorrera. El gran problema es que cada vez tenemos una sociedad más excluyente, donde la mayor parte del gobierno vive en el mismo lugar, se reúnen con las mismas personas, van o sea, su círculo es tan pequeño y tan cerrado que por eso es que ellos dicen, no, la economía va volando y yo no veo que las cifras dicen que somos la envidia del mundo y así tú ves. Porque en todos los aspectos. En una especie de burbuja en donde solamente escuchan las cosas que quieren escuchar y las cosas que no quieren escuchar quieren decir que son producto de percepción o de obsesión de los medios o de la oposición. Pero tú has dicho algo que es muy correcto. O sea, el equipo de trabajo del presidente tiene que estar en la calle, como en Arraiján, en Panamá Norte. Este, Panamá Norte, en las provincias centrales, en Chiriquí. Nosotros necesitamos que haya más contacto entre el gobierno y el pueblo para que entiendan las realidades, para que entiendan qué es lo que el pueblo necesita, cuáles son las soluciones que se están exigiendo. El agro es otro ejemplo, Fernando, totalmente abandonado. El tema de la cebolla es inexcusable. Eso es producto de la mala administración de Lima en su momento, que esa persona ahora mismo está ocupando el cargo de ministro. Y tenemos a los cebolleros, a los arroceros, a los 300.000 productores en este país pidiendo que el gobierno haga algo. Y nosotros no estamos viendo respuestas del gobierno, no estamos viendo la capacidad de reacción para solucionar esos problemas que tienen al país harto. Hablaste, y el gobierno presentó hace unos días, como uno de los grandes proyectos, una potabilizadora en Gamboa. Es decir, sí, una potabilizadora de un costo, 300 millones de dólares para una importante. potabilizadora nueva para que generen, creo que son 60 millones de galones diarios. Mira, yo no me opongo a la inversión, Fernando.
Yo no me opongo a que se produzca más agua potable. Sin embargo, tenemos que tener muy claro que el IDAN como está hoy y la directora Guardia específicamente no tienen la capacidad para administrar esos activos. Nosotros tenemos un IDAN con agua no contabilizada de cerca del 45%. Sí, cada galón de agua que se produce, medio galón queda en la calle. O se pierde, o no O se se factura, o se consume sin que haya una facturación adecuada por personas que ni siquiera tienen medidor, o tienen medidor y no se les cobra lo que es, o no tienen medidor pero están conectados y se les cobra el mínimo. Si a ti te cobran $5 por consumir agua, tú vas a consumir todo el agua que te dé la gana. Es como cuando vas a un restaurante y pagas $5 y te puedes comer todo lo que te puedas comer. Tú te vas a comer todo el buffet. Claro. Y solamente pagaste $5. Entonces nosotros tenemos ese problema en el sector agua. La prioridad, desafortunadamente, no es estar pensando en invertir $300 millones en una potabilizadora cuando tenemos en la potabilizadora de Chilibre, por ejemplo, gran cantidad de agua que se está perdiendo, ya sea por fugas, por mal uso, o como dijimos anteriormente, personas que están conectadas y no están pagando el consumo. Aquí hay que reformar el IDAN, hay que llevar adelante la Autoridad del Agua para tener una entidad que tenga la capacidad de administrar activos, como esa potabilizadora que se quiere hacer en Gamboa, y no solo esa, todas las potabilizadoras a nivel nacional. Aquí no hay un programa real de mantenimiento de la infraestructura del IDAN, Fernando. Es que el presidente da como si quien da palos de ciego. Él habló, recién empezó el gobierno, de que se iba a hacer una potabilizadora. Después que se iba a tomar agua del lago Bahiano. ¿Sabes? Y todas esas ocurrencias no terminan absolutamente en nada. Y tienes un montón de personas. Bueno, hay lugares que en la semana antepasada, una semana sin agua, el área de San Antonio, por algo predecible y sobre todo constatable, Fernando, de que eso iba a afectar a esa barriada. Eso es porque están improvisando. Lo mismo pasó en Penonomé, que estuvieron por una semana sin agua, y eso allá es, cada tantos meses arranca ese problema otra vez, y a nivel nacional tenemos ese problema. Yo por eso propuse y vuelvo a proponer que se discuta la ley de la Autoridad del Agua, que reformemos el IDAN, que se convierta en una entidad que sea realmente independiente y autónoma económicamente, que sea del Estado, no a la privatización, pero sí a que haya agua 24 horas al día, 7 días a la semana. A la privatización en ninguno de los aspectos, ni en la producción, ni en la facturación, ni ninguno. Ya hay concesiones de agua, eso hay que aceptar lo que hay hoy en día. Lo que nosotros no podemos es pretender que vamos a tener un modelo administrativo que se privatice. No, nosotros tenemos que seguir adelante con un proyecto como la Autoridad del Agua, que esté enfocado en sacar a la política de lo que es el manejo de la gestión de agua potable. Por supuesto. Tenemos que cuidar las cuencas, tenemos que darle más recursos a el IDAN. Los trabajadores del IDAN son una de las personas más sacrificadas en este país, trabajan con las uñas, están mal pagados y no se les ha reconocido el rol que han jugado, porque el IDAN tiene tan mala fama y tan mala imagen porque se ha venido deteriorando con los años. Nosotros tenemos que retomar el tema del agua, dar una solución a largo plazo. Ese es un tema de Estado, no es un tema de este gobierno. Tenemos que sentarnos, y si vamos a hacer inversiones de $300 millones en una potabilizadora, estemos seguros que el ente responsable de administrar ese activo tiene la capacidad de administrar el activo, Fernando. Así es. Rómulo Rux, como siempre, un placer tenerte aquí.